Estamos en el día jueves ya, 7 de mayo de 2020. Como les anunciábamos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar de educación. La emergencia continúa desde hoy. De hecho, pues les hemos estado reportando que se endurecen las medidas para garantizar pues que se cumpla la cuarentena y para evitar una mayor movilización de ciudadanos. Pero en medio de todo esto hay otras situaciones que están ocurriendo, como por ejemplo la educación de los niños. Hemos hablado de que se está haciendo pues un esfuerzo tanto en educaciones públicas como privadas para que los niños continúen desarrollando contenidos, pero en medio de todo esto hay muchas interrogantes de padres de familia que hablan, los que tienen a sus hijos en centros educativos privados, qué va a pasar con el tema de las cuotas, que si va a haber algún tipo de concesión. Pues hoy vamos a tratar de abordar estos temas con la señora ministra de Educación, pero vamos a poner primero algunos hechos en contexto y luego pues le damos los buenos días a nuestra invitada. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, entrega guías escolares en todos los lugares donde las personas no tienen acceso a Internet, a través de los directores o profesores de los centros escolares, quienes son los responsables de hacer llegar la documentación a los alumnos. Estos documentos sirven para que los estudiantes continúen su año escolar desde sus casas debido a la cuarentena domiciliar obligatoria como medida preventiva ante el COVID-19. Hablando de continuar con las clases, más de 1.300.000 cuentas de Google Classroom han sido donadas por la empresa Google al gobierno para que alumnos y docentes cuenten con las herramientas digitales óptimas para el proceso de enseñanza de aprendizaje. Desde Innovación se trabaja en integrar las herramientas de Google Classroom para que los maestros lo utilicen. Esto comprende el 100% de los alumnos del sistema público y de los maestros, manifestó el secretario de Innovación, Vladimir Handal. El costo donado por Google asciende a $15 por cuenta. Por otro lado, los centros de estudio aglutinados en la Asociación de Colegios Privados, ACPES, están en contra de eliminar los cobros de colegiaturas. Según la gremial, se debe seguir cancelando el salario de los docentes y personal administrativo, entre otros gastos, tales como impuestos municipales y servicios básicos. El presidente de ACPES, Javier Hernández, aseguró que si se modifica la mensualidad de los colegios, se verían en la necesidad de reducir planilla, afectando a los 60.000 docentes que trabajan con privados. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de jueves le damos los buenos días a la señora ministra de Educación, Carla de Varela. Señora ministra, un gusto recibirla. Definitivamente que hay muchos interrogantes de padres de familia, muchas inquietudes que resolver con el tema educativo, porque en medio de la emergencia pues se sigue trabajando también para que los niños puedan desarrollar sus actividades académicas en la medida de lo que es posible, ¿no? Ministra, buen día. Buenos días, Manuel. Es un gusto estar siempre con usted aquí. Ministra, decíamos que luego de que usted nos visitó hace unos días, había muchas interrogantes de padres de familia, sobre todo con el tema económico. Sabemos que la situación es apremiante, hay padres a los que les han dicho que no van a recibir su salario completo debido a las circunstancias en las que estamos. Hay personas que les han dicho solo le vamos a dar el 50% de su salario, otras les han dicho sus contratos entran en un proceso de congelamiento mientras pasa la emergencia, y obviamente mucha gente dice, mire, pero yo tengo a mis hijos estudiando, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que pagar las colegiaturas, tengo que pagar, todas las necesidades que se necesitan o todo lo que se necesita una persona para poder desarrollar sus actividades académicas. ¿Qué decirle, ministra, a todas estas personas que están preocupadas por estos temas que obviamente son apremiantes en medio de esta situación? Estamos viviendo, Manuel, una situación totalmente anormal, ¿verdad? Y esto el señor presidente lo ha dicho y lo debemos de entender todos. En una situación, en un contrato privado como es el de los padres de familia, con el centro educativo de sus hijos, es necesario analizar caso por caso. Yo creo que mal haríamos en aplicar una medida de reducción igual para todos, porque es una realidad, la realidad de los colegios privados y la realidad de las universidades es una realidad heterogénea. Cada centro educativo, cada universidad tiene su propia capacidad, su propio fondo para poder aguantar. Algunos están quebrando ya, otros tienen para un mes, otros tienen para 2 meses y otros tienen para mucho más tiempo. Pero si se aplica una reducción igual para todos,
muchos alumnos se van a quedar sin su centro educativo. Entonces, en este caso, lo que nosotros recomendamos es que cada universidad, cada centro educativo se reúna con los padres de familia, con los alumnos, en el caso de los universitarios, que no necesitan tener a los padres de familia tomando decisiones en algunos casos, y que se promueva un diálogo en base a una empatía, en base a una comprensión que todos estamos afectados. No conviene quebrar un colegio, porque es el colegio de nuestros hijos. Hay padres de familia que podrán seguir pagando las cuotas, pero otros no. Entonces es necesario hacer un esfuerzo de parte de las universidades para, en base a un estudio socioeconómico, que muchos ya lo tienen, llamar a los padres de familia que tienen dificultades y hacerles alguna propuesta. De hecho, quiero decirle que yo he estado conversando con muchos centros educativos privados y con universidades, y la mayoría ya lo está haciendo. Le puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad Don Bosco ha hecho un procedimiento especial para analizar los casos de cada estudiante que reportan problemas económicos para pagar las cuotas, para concluir el primer ciclo y diferir los pagos de abril y mayo al segundo ciclo. Esta medida la están tomando varios centros educativos, sobre todo universidades. Por ejemplo, exonerar del recargo cuando hay mora, o prorratear los pagos de marzo, abril y mayo para los meses siguientes. Sí. Por ejemplo, la Universidad Evangélica no está cobrando recargos a cuotas vencidas, lo cual era un 10% adicional. Le doy otro ejemplo. La Alberto Masferrer, el estudiante puede pagar en cualquier momento del mes sin recargo alguno, y está otorgando exoneraciones por pagos extemporáneos. La Universidad Francisco Gavidia, igual, está exonerando de pagos cuotas extemporáneas, no están siendo penalizadas. La UCA, por ejemplo, está permitiendo que haya un retiro sin costo de todas las materias para pregrado, y así. Le podría mencionar más ejemplos. Hay una flexibilidad de parte de los centros educativos, y aquellos que todavía no lo tienen, nosotros recomendamos que estas decisiones se tomen de manera particular en el caso de cada universidad y cada centro privado. En el caso de los colegios privados es necesario que se convoque a los padres de familia y que se identifique a aquellas familias que de veras tienen problemas. Por el lado de los centros educativos también es necesario que, si los padres de familia o la mayor parte de ellos siguen pagando la cuota, es importante que los colegios respondan con calidad de atención y seguimiento a través de las vías que ellos han decidido continuar la educación. Por ejemplo, tener atención de calidad en los medios digitales que los alumnos están utilizando, es decir, que haya retroalimentación con los docentes, que los docentes cumplan los horarios, que están ahí presentes. Casi en todos los centros educativos que yo he visitado, los docentes están trabajando incluso más de la cuenta. Ahora, no le puedo generalizar, podrán haber casos en que los docentes a lo mejor se están desentendiendo, o universidades, hay alumnos de universidades que se están quejando porque la plataforma no funciona, o solo les mandan los PDF y el profesor no tiene una interacción con el alumno. Yo creo que este es el esfuerzo que tiene que hacer el centro educativo y la universidad de parte de ellos, y de parte de los padres de familia, entender que estamos todos afectados, ¿verdad? Y que es necesario que haya familias que se identifiquen de parte del centro educativo que tienen problemas y que sean apoyadas. Ministra, la otra vez que usted nos visitaba nos decía de que en el Ejecutivo se estaba analizando algún paquete de medidas para el tema educativo. Todavía no se ha definido qué se puede hacer, todavía, digamos, no se ha hablado de la realidad de la educación en El Salvador en medio de todo lo que está ocurriendo. Pues esta reflexión que yo estoy haciendo con usted y con los televidentes es la reflexión que hemos hecho en el seno del gobierno.
Nos hemos dado cuenta que aplicar una medida, por ejemplo, lo que están pidiendo los estudiantes del 50% de la reducción para todos, puede terminar con muchas universidades. Entonces, creo que y creemos que lo mejor es analizar caso por caso y que esto se resuelva de manera privada. Siempre se hacen estudios socioeconómicos en muchas de las instituciones. Esto definitivamente puede ayudar, digamos, a solventar la necesidad de cada estudiante, porque en el caso de las universidades, sobre todo, la universidad sabe las condiciones de cada uno de sus estudiantes, porque previo al ingreso le hace un estudio socioeconómico. Exactamente. Entonces, nosotros hacemos un llamado a recurrir a estos estudios socioeconómicos, a conversar, a dialogar. Este es el momento del diálogo, Manuel. Usted no me puede decir que hay alguien que no esté afectado por esta situación, ¿verdad? Acabamos de ver a los transportistas escolares diciendo que ellos ya no hayan que hacer. Entonces hay que encontrar soluciones, pero de manera solidaria. El señor presidente dijo, este no es el momento para estar peleando, este no es el momento para estar confrontando y ponerme yo contra usted porque mis derechos están antes que los suyos. No, este es el momento de sentarnos y dialogar, Manuel. ¿Cómo está afectado usted? ¿Cómo estoy afectado yo? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que usted y yo ganemos? Este es un diálogo de gane-gane, dentro de unas circunstancias totalmente anormales y dificultosas. Definitivamente, como usted decía, para muchos maestros también son momentos, digamos, de mucha emergencia y a veces hasta de mucha tensión, porque tienen que desarrollar sus actividades académicas sin tener la presencia de sus estudiantes. Pero realmente hay muchos también que están preocupados, que dicen de que qué es lo que puede pasar a futuro con las instituciones educativas. Ellos decían, hablaba con algunos maestros, me decían, nosotros tenemos miedo incluso de que nos vayan a decir, mire, ya no va a haber una plaza para usted. Ustedes han contemplado todo esto, también lo han visto con la gente de las instituciones educativas, el impacto que puede tener en los puestos de trabajo en las instituciones educativas, sobre todo las privadas, ¿no? En el caso de las públicas, los docentes tienen garantizado su trabajo y su salario. Este no es un problema que se pueda enfrentar. En el caso del sector privado, precisamente lo que nosotros estamos recomendando es para evitar esto. Si los docentes se quedan sin su trabajo, se quedan sin su salario, la educación no va a continuar. La educación de los niños no va a continuar. Entonces, porque necesitamos a los docentes en permanente relación, contacto y retroalimentación con los niños. Entonces, por eso es que le digo yo que cada caso es diferente, cada centro educativo privado tiene que sentarse a hacer su propio análisis y que los padres de familia, el Consejo de Padres de Familia, la Junta de Padres de Familia esté presente para encontrar una solución entre todos. No podemos estar saliendo en los medios diciendo nosotros queremos tal cosa y el otro nosotros. Este no es el momento para eso, es el momento para sentarnos y ser empáticos, para dialogar. También algunas personas me decían, mire, se puede a través del Ministerio de Educación verificar la calidad de servicio que se está dando desde las instituciones educativas, porque me decían, muchos padres estamos con una doble carga, tenemos a veces que trabajar desde casa, pero también tenemos que supervisar qué está pasando con nuestros hijos y la educación que están recibiendo a través de las diferentes plataformas. Me decían un caso por ejemplo, de algunos niños que habían tenido problemas para conectarse a las aulas virtuales y que habían casos en los que las cámaras de los dispositivos no funcionaban y el maestro le decía que no podía estar en el grupo porque no podían ver qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿hay alguna forma, ministra, de verificar qué es lo que ocurre con este tipo de la calidad de educación? Porque usted nos decía que eso es importante también, pero ahí depende también de las políticas de cada centro educativo, ¿no? Así es, mire, nosotros tenemos los teléfonos que yo la vez pasada mencioné, que son el 2592-2009 y el 6008-3286. Este es un call center 24/7 donde nosotros recibimos tanto consultas pedagógicas sobre el material que tenemos en el micrositio, como denuncias, quejas, necesidad de orientación. Y a través de esto nosotros podemos supervisar, además la ley nos permite supervisar la calidad educativa que está dando el centro a los niños. Sin embargo, tengamos en cuenta una cosa. Quiero contarle que yo he estado visitando centros educativos privados en estos últimos días. He estado conversando con alumnos, padres de familia, docentes, directores y también colegios privados. Tengo que decirle que los docentes
todos los colegios, aunque sean aquellos que cuentan con los recursos, con recursos importantes para poderle hacer frente a esta situación, han tenido que hacer grandes esfuerzos para adaptarse a dar clases por medios virtuales. Entonces, los docentes han hecho un esfuerzo importante. Algunos no estaban familiarizados con estas metodologías, con estas herramientas tecnológicas y lo han tenido que hacer. Los padres de familia no estaban acostumbrados a ser asesores pedagógicos, a ser orientadores educativos. Ahora están aprendiendo a hacerlo. Los docentes y los padres de familia han tenido que adaptarse a situaciones que antes no habían sido enfrentadas. Entonces tenemos que ser un poco pacientes y comprensivos uno con los otros. Tanto tiene problemas el centro educativo con los docentes para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias como lo tienen las familias. Y en este sentido creo que no es el momento para estarse echando las culpas unos a otros. Ministra, ¿cómo va el tema de la entrega de las guías de trabajo para los estudiantes del sistema público? Porque esto era también otro punto que estuvo en el centro del debate durante varios días, de personas que decían, mire, en la zona donde yo vivo, muchos estudiantes no tienen acceso a un dispositivo electrónico. Y usted nos decía, por eso estamos entregando guías de trabajo. Y las personas decían, pero no ha habido guías para todos. ¿Cómo está funcionando esto, ministra? Porque es importante que hagamos también una evaluación, porque sabemos que el mayor número de estudiantes en El Salvador están en el sistema público. Así es. Aquí hay dos temas, Manuel. Imprimir 200.000 guías es caro. En un principio llegamos a 135.000 niños que no tenían acceso a Internet. Después llegamos a 175.000 y ahora estamos llegando a 200.000 niños sin guías, con guías impresas. Obviamente, este es otra de las situaciones en las que nos hemos tenido que adaptar rápidamente, que hemos tenido que encontrar soluciones en 24 horas, en 48 horas, ¿verdad? Todos los días es un desafío nuevo que tenemos que resolver en el momento. Y es la misma situación que están viviendo los padres de familia y que están viviendo los centros educativos y las universidades. Todos estamos en la misma situación. Llegar a los alumnos que no tienen internet, que no tienen conexión, para nosotros es nuestro objetivo, nuestro desafío en este momento. Ya pronto saldremos con la programación de radio y televisión y con eso vamos a cubrir a la mayoría de niños que no tienen conexión. O sea, siguen habiendo todavía unos pocos hogares que no tienen televisión, pero bueno, son pocos y veremos la manera de llegar a ellos. Pero sí, lo que le quiero garantizar es que la educación no se ha paralizado. Y es muy importante, no tanto calcular cuántos conocimientos estamos llegando a los niños, sino que darnos cuenta que hemos logrado mantenernos en contacto y en comunicación con los niños. Los docentes, por lo menos los aproximadamente 30.000 docentes que en este momento tenemos capacitándose simultáneamente en la plataforma de Google Classroom, les hemos pasado una encuesta y el 97% de ellos se mantiene en contacto con sus alumnos. Es algo sorprendente porque es la capacidad de adaptación del ser humano a circunstancias inéditas. Entonces, estamos trabajando más que nunca, Manuel, para poder llegar a aquellos a los que no podemos llegar con Internet y otras herramientas vía electrónicas. ¿Se está preparando entonces un sistema de educación a través de medios tradicionales como la radio y la televisión? Nosotros le hemos llamado un sistema de educación multimodal, o sea, que va a utilizar diferentes modalidades y diferentes enfoques. Una es la plataforma de Google Classroom, ¿verdad? Para la cual hemos tenido también una respuesta inédita, histórica, que ha derribado todos los tabús que teníamos, que la educación virtual era difícil, que los docentes no se iban a adaptar. Claro, van a haber algunos, y algunos ya están manifestando dificultades porque no tienen internet, porque no tienen una computadora, pero vamos a llegar a ellos con tecnología también. O sea, este primer acercamiento de capacitación con estos aproximadamente 30.000 docentes nos está permitiendo saber quiénes están quedando atrás y dónde están, para poder llegar lo antes posible a ellos con computadoras, con tablets y también con capacitación. Yo creo que el tema de la formación
es incluso antes que la tecnología. Pero el problema aquí es que no los podemos capacitar si no tienen acceso a un dispositivo. Ministra, hay otros elementos que vienen también unidos al tema de la pandemia, y es la salud mental de los niños. Sabemos de que estamos en momentos en los que pues hay un encierro por la situación de emergencia sanitaria que tenemos. Sabemos que hay familias que viven en condiciones que no son, digamos, las ideales y que están, digamos, protegiendo a sus hijos ahí. Pero, ¿qué recomendaciones le da usted como ministra de Educación a los padres para atender esto, que es un aspecto que me parece que es clave, la salud mental de los niños? Porque si bien es importante el aprendizaje, pero también es importante garantizar que los niños tengan pues un desarrollo y que esto no, a la larga no les afecte en su vida. Pues lo que usted está diciendo es muy importante, Manuel. Para nosotros es la prioridad en este momento. Primero la salud mental de los niños y la familia, y después medir los aprendizajes y lo que se ha perdido, si es que se ha perdido. Yo siento que se pudo haber perdido y se está perdiendo en algunos elementos, pero se están ganando otros. Lo que estábamos hablando hace un rato, los nuevos desafíos que tienen que enfrentar las familias, los mismos docentes que también son padres de familia, y el resto de la población, hace que dentro del hogar haya un estrés adicional que de alguna manera tiene que salir. Y en este sentido nosotros estamos preocupados porque no solo desde el Ministerio de Educación se ha detectado, sino la misma PNC, hay un aumento en la violencia intrafamiliar. Y yo quiero hacer un llamado a los padres de familia en este sentido. Sus hijos, por ser pequeños, viven la misma presión, la misma tensión que usted vive, padre de familia, pero no tiene las posibilidades y las capacidades de expresarlo de la misma manera. Los niños lo expresan de otra forma, haciendo berrinches, llorando, y cuando ya los niños empiezan a perder el apetito, empiezan a estar más irritables de lo normal, ojo, ahí hay que poner atención porque ya empieza a haber un daño psicoemocional. Yo quisiera pedirles a los padres de familia que cada vez que sientan que están perdiendo la paciencia, respiren 3 veces y se pongan a pensar que si ustedes le gritan, si ustedes humillan, si ustedes golpean a sus hijos para tratar de corregir esa situación, lo que van a hacer es dejar un daño permanente en las personas que ustedes más aman. Entonces, por favor, evitemos la violencia verbal, la violencia física y la humillación. Tenemos que, si nos sentimos que no podemos más, apartarnos, buscar la calma, recuperar nuestra cordura y escuchar al niño. Permitir que el niño exprese lo que está sintiendo y decirle, nosotros también, yo también me siento mal, hijo. Lo que está pasando es esto. A los niños hay que explicarles lo que está pasando en palabras sencillas. Y ese diálogo va a permitir bajar la tensión. Pero ojo, evitemos la violencia en el hogar. Quiero también decirles que golpear, humillar a los niños no solamente les deja una huella indeleble para toda su vida, sino que además es un delito. Y todo ciudadano que se dé cuenta, todo vecino que se dé cuenta de gritos y golpes hacia los niños tiene la obligación de hacer la denuncia. Esto es lo que dice la ley. Esto es importante porque ya decíamos que no podemos hablar solo del desarrollo académico, sino también de cómo se van a desarrollar los niños como seres humanos. Y afecta mucho porque de hecho hay estudios que se están haciendo en Europa sobre el impacto que tiene la situación de la emergencia en los niños, sobre el impacto que tiene, digamos, en su comportamiento cotidiano, y ellos lo están analizando partiendo de ejemplos de situaciones que han vivido, por ejemplo, España, Italia. España apenas acaba de abrir los espacios para que los niños puedan salir, digamos, por momentos a la calle, a los parques, porque saben de que les está afectando la situación de encierro. Y obviamente esto lo tenemos que traer a El Salvador, donde también pues hay muchos niños que están en condiciones digamos, de encierro, en condiciones restrictivas para que puedan salir, y esto afecta en determinado momento su desarrollo. Definitivamente, ministra, que estos son aspectos importantes que también no podemos dejarlos pasar en medio de la emergencia que estamos viviendo. Así es, Manuel. Nosotros estamos preparando todo un proceso, todo un protocolo de regreso a la escuela. No sabemos en qué momento vamos a regresar
no tenemos fecha. Lo único que puedo decir es que vamos a regresar cuando no haya riesgo para la vida y la salud de los niños y los docentes. Pero lo primero que vamos a evaluar no va a ser lo que se ha perdido o el nivel de aprendizaje de los contenidos académicos. Lo primero que vamos a evaluar es cuánto ha impactado esto en la salud mental de los niños y también de los docentes. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Hoy conversamos con la ministra de Educación, Carla de Varela, aspectos importantes sobre el desarrollo académico, aspectos importantes sobre la atención que le tenemos que dar, en este caso a los niños, y también aspectos que incluyen a estudiantes de educación media y de educación superior. Continúe con nosotros, somos la entrevista de Hechos AM. Estamos en el día jueves, un jueves que ha comenzado de forma diferente. A partir de hoy hay medidas más restrictivas para la movilización. Le recordamos a usted que no hay vehículos de transporte público circulando, ni vehículos de alquiler, taxis, ni de los que se piden a través de aplicaciones informáticas. Les recordamos esto porque definitivamente estamos entrando en una etapa diferente de la cuarentena para contener pues el avance del COVID-19. Es de recordarle que los casos continúan incrementando de forma vertiginosa. El último reporte que se daba es de más de 60 personas infectadas, de acuerdo al reporte que publicaba pues el gobierno en las últimas horas. En medio de toda la emergencia es importante que hablemos de temas que tienen que ver con el desarrollo educativo de los niños, y es por ello que esta vez tenemos aquí en el espacio de la entrevista una vez más a la señora ministra de Educación, Carla de Varela. Ministra, sabe que a partir del día que usted vino y dio una declaración respecto a las cargas académicas, mucha gente decía que era importante hacer énfasis en eso, porque de pronto decía de que hay cargas académicas que son muy pesadas y que a veces, digamos, los centros educativos quieren desarrollar todos los programas como que si los estudiantes estuvieran yendo a la escuela. Y me decían que tomaban muy a bien el hecho de que usted dijera que era necesario balancear la carga de que se le estaba dando al estudiante. Exactamente, Manuel. Quiero contarle que yo he estado visitando diferentes centros educativos, como le mencioné hace un rato, y hemos ido aprendiendo en este diálogo y estas visitas. Este es un nuevo aprendizaje, el tema de la carga, y tiene que ver también con la cultura que nosotros tenemos de evaluar sumativamente a los alumnos de manera prioritaria. Nos preocupamos porque debemos de cumplir la cantidad de conocimientos que tiene determinado ciclo o determinado periodo educativo. Entonces, cuando esto sucedió, seguramente muchos docentes, muchos directores se preocuparon y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esto? Otros han de haber dicho, bueno, nosotros tenemos que mostrar que sí estamos trabajando, y este va a ser el contenido, todo el contenido que había que ver en ese ciclo o en esos días, ¿verdad? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, muchos centros educativos muy acertadamente han ido reuniéndose con los padres de familia, los docentes y los padres de familia, para ir evaluando cómo está la carga, cómo están los contenidos, cuáles son las dificultades que se están enfrentando acá en casa, y la carga ha ido regulándose y balanceándose. Esto ha sido otro aprendizaje, ¿verdad? Entonces nosotros desde el Ministerio de Educación hemos estado insistiendo en ese balance. Por favor, pensemos en la salud mental de la familia completa, en los niveles de tensión que hay en este encierro, en la falta de costumbre que tienen los padres de familia de ser asesores pedagógicos de sus hijos. Pero qué bueno que ahora tienen la oportunidad de hacerlo, porque se está reforzando no solo la relación entre padre e hijo, sino la comprensión que tienen los padres de familia de la labor del docente y de lo importante que es el rol del docente. Entonces quiero decirle, Manuel, que se están regulando los contenidos y las cargas en función nuevamente del diálogo y la retroalimentación con los padres de familia. Para aquellos que no lo han hecho, recomendamos esta buena práctica, estar en contacto con los padres de familia y conocer cómo se están desenvolviendo sus hijos y ellos para poder equilibrar la carga y sobre todo introducir dentro de los contenidos que se mandan las actividades que permitan a la familia tener esos espacios de relax,
de reflexión, de actividades lúdicas que fortalecen sus capacidades para reaccionar a este estrés. Ministra, de hecho tenemos algunos comentarios respecto a este punto en específico. Los usuarios de Twitter nos dicen lo siguiente: Ministra de Varela, estamos agobiados con la enorme carga de tareas que los centros escolares mandan. Ya no hallamos cómo sobrellevar ese gran estrés que estamos pasando por tanto deber que mandan. Esto, junto al estrés de la pandemia, nos puede hasta enfermar, dice un padre de familia a través de esta red social. Otra persona pone: creo que deberían de considerar muchas cosas, porque en mi caso la maestra solo envía clases por la plataforma y de ahí no sabemos nada de ella hasta el siguiente semana que envía tareas, y bueno, de algunos profesores aún seguimos sin saber qué fue de ellos, porque no envían tareas ni nada, dice. Entonces, le decía, esto de las cargas académicas obviamente es una etapa nueva que se abre incluso para los padres que tienen que, como usted decía, ser los tutores de sus hijos, y de pronto pues descubren, digamos, la forma en que ellos aprenden y también la relación que tienen con los maestros, ¿no? Sí, esto de la retroalimentación, además de la carga, es muy importante. El otro día hablábamos con un niño de 8 años y me decía su papá, estábamos en una reunión virtual, porque yo me he reunido con padres de familia precisamente para comprender cómo se están sintiendo y cómo están llevando este tema de la educación de sus hijos. Y me decía, el niño hace las tareas, la hace, le toma una foto con el celular y se lo manda por WhatsApp a la profesora, pero el niño se queda como en el aire, porque la profesora no le puso la carita alegre o no le dijo, mira, Juan está bien. Entonces, esa retroalimentación, esa comunicación con los alumnos es fundamental, sobre todo con los pequeños, que están acostumbrados a ver a su docente enfrente y a tener una relación estrecha con ellos. La tecnología obviamente limita un poco más esta relación, pero es posible hacerlo. Es posible mandarle un mensajito que diga, Juan, estoy muy contenta, has hecho muy bien la tarea, y eso va a ser suficiente. Yo creo que todos estamos aprendiendo, Manuela. Que nosotros tenemos algunas recomendaciones que las hemos dicho en varias oportunidades y creo que las mencioné la última vez que estuve aquí, sobre el tiempo que hay que dedicarle al estudio para cada nivel. Por ejemplo, para primera infancia no se recomienda más de 30 minutos diarios. Para primer grado, 1 hora. Para de segundo grado a sexto grado, 1 hora y media. Actividades de media hora, y para tercer ciclo y bachillerato 2 horas diarias. Este tiempo no necesariamente tiene que ser continuo, ¿verdad? Las 2 horas, las 2 horas diarias no necesariamente tienen que ser seguidas. Nosotros hemos observado los calendarios, la programación de estudios que tienen algunos colegios privados, y les hemos preguntado, bueno, ¿cómo hacen ustedes las pausas? ¿En qué momento introducen el tema de arte? Porque el tema de arte y cultura está muy vinculado al tema de atención psicosocial, ¿verdad? Porque eso permite que se expresen las emociones, que se pueda externar el estrés, sacar el estrés que se tiene, y también las actividades de educación física que se hacen a través de las pantallas, a través de las plataformas virtuales, y nos hemos dado cuenta que muchos logran balancear, ¿verdad? Para aquellos que no lo han logrado balancear, la recomendación son estos tiempos. Para los docentes y directores de colegios privados y públicos, hacemos estas recomendaciones y sobre todo pedimos que exista una comunicación permanente con los padres para conocer lo que se está viviendo, cómo están desarrollando la cantidad de contenidos que ustedes les están dando, y si ustedes, docentes, creen que es esa la cantidad de contenidos que hay que dar en este momento. Bueno, ahí tenemos datos importantes respecto a la carga académica. Ministra, hablemos también de la educación media. Muchos estudiantes se preguntan qué va a pasar con las pruebas de aptitudes y aprendizaje, con la PAES, considerando la interrupción que tenemos de la actividad académica, considerando las situaciones especiales en las que se está enseñando, y qué puede pasar a futuro con esta prueba. En este momento, Manuel, tenemos a todo un equipo de especialistas trabajando y reflexionando sobre esto. Todavía no hemos tomado una decisión si la PAES va o no va. La tomaremos prontamente. En caso que la PAES vaya, el objetivo de hacer la PAES en estas circunstancias va a ser totalmente diferente al que tenía antes. Pero una de las ventajas de hacer la PAES en esta circunstancia es demostrarnos a nosotros mismos que la educación no fue interrumpida y qué fue lo que se logró hacer durante este proceso. Además, permitirá
a los alumnos evaluarse a sí mismos, porque los de bachillerato están trabajando duro, son los que más duro están trabajando. Entonces, en este momento no le puedo decir si va a ir o si no va a ir, pero estamos evaluando los pros y los contras de ambas situaciones. Eso se podría definir, todavía no hay tiempo en cuánto se puede definir, digamos, si se hace o no se hace la PAES. No, prontamente daremos noticias sobre esto cuando nosotros tengamos algo más concluyente, y también queremos consultarlo con algunos sectores, ¿verdad? Es importante tener la retroalimentación de algunos sectores, por supuesto después de nosotros hacer una propuesta concreta y sólida, ¿verdad? Porque la gente, los especialistas tienen que reaccionar a algo concreto, y eso lo estamos elaborando en este momento. ¿Cuáles son las directrices, ministra, que ha dado usted a los directores de centros educativos de educación que ven bachillerato y educación media? Pues en este momento es igual que en los demás ciclos. O sea, los profesores están siguiendo, están haciendo todo lo posible por mantener el contacto con sus alumnos, hacen uso de cualquier recurso tecnológico que tengan a mano. Obviamente en el caso de bachillerato los contenidos son mucho más, teniendo en cuenta que los jóvenes, muchos están pensando que tienen que prepararse para bachillerarse, pero de nuevo tenemos que evaluar lo que está pasando antes de tomar una decisión de qué va a pasar finalmente con los bachilleratos. Ministra, si en determinado momento volvemos digamos, a una nueva normalidad, como se le está llamando en el mundo, lo que ocurre cuando se empieza, digamos, a tratar de activar la economía, a tratar de que la gente regrese a sus rutinas. En el caso de la educación, ¿se podría alargar el año escolar para tratar de reponer o para tratar de solventar algunas de las necesidades que han surgido partiendo de la emergencia en este 2020? Es una posibilidad que estamos evaluando, ¿verdad? Estamos evaluando varios escenarios, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. No vamos a poder tomar una decisión ideal que esté de acuerdo a todo el mundo, que todo el mundo esté contento con ella, ¿verdad? Eso va a ser imposible, pero lo que sí les sé decir es que la decisión que tomemos va a ser en función del bienestar de los alumnos y de la comunidad educativa, pensando en ellos, así como estamos pensando en su salud mental en este momento. Al regresar al centro educativo con el protocolo que estamos pensando hacer, lo primero va a ser evaluar eso, y luego veremos cómo recuperamos el tiempo perdido. El tiempo perdido entre comillas, porque yo creo que esta oportunidad nos está dejando otro tipo de aprendizajes. Y este tipo de aprendizajes tiene que ver con una palabra muy importante, que también se relaciona con ese diálogo que tienen que realizar los centros educativos con los padres de familia, y es la palabra conciencia. Si nosotros no tomamos conciencia en este momento de lo que está pasando y de las lecciones que la vida nos está dejando, realmente la vamos a perder. Vamos a perder la oportunidad. La vida nos está dejando lecciones a todos, y la primera lección que nos está dejando es que en estas circunstancias los problemas se resuelven dialogando y de manera solidaria, porque aquí nadie tiene la culpa de lo que está pasando. Ministra, definitivamente que la situación es una situación muy, digamos, muy irregular. El hecho de que nadie estaba pensando de que 2020 se podría, digamos, dar este giro en toda la vida de los ciudadanos, la vida de los estudiantes, la vida de los universitarios. Pero también es importante señalar que la situación de emergencia ha sacado a flote las desigualdades en las que vivimos en El Salvador, porque de pronto encontramos que hay familias que sí tienen tal vez una computadora en su casa, que tienen servicio de internet, y luego vemos la otra cara de la moneda, las familias en condiciones de extrema pobreza, familias en zonas rurales, familias que no tienen servicio de energía eléctrica, familias que viven, digamos, con el mínimo. Digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos interpretar de todo esto que está ocurriendo? Y cómo también, pues esto nos refleja las realidades que tiene El Salvador y que son parte de nuestro día a día, pero que a veces no las vemos. Manuel, si usted se fija, este es un país de constantes desastres, emergencias, huracanes, terremotos. Esta es una emergencia muy particular, diferente a las demás, pero sigue siendo una emergencia, sigue siendo una situación extraordinaria que nuevamente, porque no es la primera vez, que deja al descubierto las grandes brechas, las grandes desigualdades. Cuando nosotros llegamos a educación,
y creo que lo mencioné en este set, la primera vez que usted me invitó, dije que una de las grandes brechas era el tema de la infraestructura y que íbamos a comenzar a trabajar reduciendo esa brecha, porque eso significa muchas cosas para los alumnos. Usted no se puede imaginar la transformación de los docentes, de los alumnos y los padres de familia cuando ven su centro educativo pintado, limpio, organizado, decente, digno. En el 2019 avanzamos bastante en esa dignificación y en el cierre de esa brecha. Este año vamos a continuar, sin embargo, con menos recursos, puesto que esta emergencia ha hecho que el Ministerio de Hacienda tenga que recortarnos recursos y no tenemos para todo lo que quisiéramos. Sin embargo, vamos a continuar con lo que tenemos. Pero volviendo a la emergencia presente, la brecha digital es una brecha que quedó inmediatamente al descubierto y es en lo que más estamos trabajando. Hay gente que nos dice que estamos trabajando a ciegas. Yo quisiera decirles que por favor se acerquen y vean lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay otras personas y hay otras instituciones que sí se han acercado, y no estoy diciendo con esto que no haya que hacer críticas, porque la crítica siempre es positiva, casi siempre es positiva. Uno sabe cuando la crítica es constructiva y cuando la crítica no es constructiva y que es por criticar, pero afortunadamente en estas emergencias, Manuel, surgen almas, surgen instituciones y personas que se convierten en solidarios, en grandes aliados nuestros. Y yo agradezco profundamente a todas esas instituciones que nos están apoyando de corazón. Y aquellas que nos dicen que estamos trabajando ciegamente, les quiero decir que si ustedes se acercan a ver lo que estamos haciendo, se podrán dar cuenta del enorme valor que hay en el Ministerio de Educación y de los enormes esfuerzos que se están haciendo por mejorar la data que encontramos dispersa, sin financiamiento. O sea, el sistema de información del Ministerio de Educación y de todos los ministerios es fundamental para poder tomar buenas decisiones. Y eso estaba dentro de nuestras metas del plan estratégico. Sin embargo, esta emergencia que se vino a unos meses de haber asumido el gobierno, nos ha tomado en unas circunstancias que tenemos que ver cómo mejoramos esa data precisamente para llegar de manera más efectiva a aquellas personas que están imposibilitadas de acceder a un dispositivo o de acceder a Internet. Entonces, la brecha tecnológica, que es lo que muchos especialistas han mencionado, ¿verdad? Unos de manera muy constructiva, muy acertada, muy profesional y que nosotros tomamos muy en cuenta, leemos sus artículos, lo tomamos muy en cuenta porque nos damos cuenta que lo están haciendo con el afán de aportar. Y estamos trabajando por reducir esa brecha. No es fácil, no va a ser fácil y no va a ser rápido. Primero, porque tenemos la limitante de recursos y segundo, porque tenemos la limitante de movilidad en este momento. Nosotros quisiéramos tener ya el censo para saber y conocer dónde están todos aquellos y en qué condiciones, porque para poder hacer llegar un dispositivo a una familia es necesario que conozcamos las condiciones de esa familia, que sepamos las condiciones del hogar. Primero, si hay conectividad. Segundo, si hay otro dispositivo. Tercero, si en la casa el piso es de tierra o es un piso de ladrillo, porque depende de eso, es el tipo de dispositivo que le podemos dar. Para un piso de tierra, un dispositivo con ventilador no nos va a durar mucho. Necesitamos saber si hay si hay más hermanos, si hay más dispositivos y si hay un adulto que pueda acompañar al niño en los primeros momentos, aunque ahora nuestros niños nos dan clases a nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tienen un teléfono, entonces ellos se adaptan muy rápidamente. Sin embargo, necesitamos esa información y la estamos construyendo, la estamos completando, la que ya existía de manera incompleta, la estamos completando porque tenemos que ser responsables a la hora de la entrega. Y tenemos que saber cómo supervisar y darle seguimiento. No se trata, Manuel, solo de llevar una computadora, como muchos han dicho, ¿verdad? No, podemos cometer errores, pero lo que le quiero decir es que irresponsables no somos.
Ministra, hay una situación que es muy real. En El Salvador no se hace un censo desde el año 2006. Estamos hablando de que son 14 años que han pasado y que no sabemos cómo se ha movilizado la población dentro del mismo territorio, no sabemos la gente que ha migrado, no sabemos cuántas son las personas que están en condiciones de pobreza extrema, condiciones de miseria, no sabemos, digamos, cuánta gente está en las zonas urbanas. Esto definitivamente que es una señal de alerta también para los países respecto a la importancia de estas herramientas y los datos que puede revelar un censo. Ya usted lo decía, tenemos que tener toda esa información para poder, digamos, ser más efectivos en cuanto a los programas y en cuanto a las medidas que se puedan tomar para ayudar a las familias. Yo no sé por qué razón, Manuel, esto no se hizo antes. O sea, el censo tuvo que haberse hecho ya hace bastantes años. Y estas son las consecuencias de no tener un censo. No poder tomar decisiones precisas o tomarse más tiempo para tomar decisiones responsables. Construir la propia data para tratar de llenar ese vacío. Ministra, si en determinado momento se regresa a las aulas, ¿ustedes están preparando un protocolo para los estudiantes, para los docentes, a fin de poder garantizar, digamos, la seguridad de los niños, garantizar la seguridad sanitaria? Porque hemos visto cómo se ha estado desarrollando en otros países donde pues se les exige a los niños tener una mascarilla, se les hace lavado de manos, y esos son protocolos que muchas veces les toca aplicar a los encargados de los centros educativos. En el caso de El Salvador, ¿ustedes están creando algún tipo de protocolo por si en determinado momento pues se tiene que regresar a las aulas en medio de la situación de la emergencia todavía? Es correcto, Manuel, estamos trabajando en eso y el primer punto de ese regreso a la escuela es obviamente la salud. Tomar todas las medidas que el Ministerio de Salud nos pide para prevenir cualquier contagio. Eso comienza desde la desinfección de todas las escuelas, ¿verdad? Para lo cual hay que hacer una inversión considerable. Y luego todos los implementos que necesitan los docentes y los alumnos. Quiero decirles que la limitación de recursos a veces nos pone en situaciones de ser creativos. Nosotros sabemos, y en eso estamos, que de las telas que sobran cuando las costureras confeccionan los uniformes, claro, del paquete escolar, hemos empezado a confeccionar las mascarillas de tela para los niños, y eso no solo nos va a permitir darles a ellos seguridad en tener 2 o 3 mascarillas cada uno lavables, sino que nos está permitiendo darle trabajo a todas esas micro y pequeñas empresas que en este momento están paradas. El primer uniforme se comenzó a entregar, pero no se terminó de entregar, todavía nos falta entregar aproximadamente un 40%, y los zapatos también. Se comenzaron a entregar, pero se entregó solamente el 40% y nos falta el 60%. Pero estamos manteniendo ocupadas a las costureras, haciéndole las mascarillas a los niños de una tela que no hemos tenido que comprar, que estaba ahí. ¿Cuántas mascarillas esperan ustedes tener a disposición, digamos, en el panorama que se dibuja a futuro? Tendríamos que hacer mínimo 1.5 millones de mascarillas de tela para que los niños puedan contar con 2 mascarillas o 3 cada uno, mascarillas lavables. Ministra, estamos llegando al final de la entrevista, pero me gustaría que usted se dirigiera a los padres de familia, porque estamos en una situación un tanto diferente. Sabemos que entró a partir de las 0 horas de este jueves nuevas medidas para garantizar pues la cuarentena, que se cumpla la cuarentena, y también pues darles una recomendación a los padres que están pues lidiando con sus hijos. Sabemos que hay mucho estrés, de hecho de eso hablan mucho las personas que se comunican con nosotros, sí, a través de las redes sociales, diciendo de que hay una situación de estrés debido a todo lo que está ocurriendo en torno a la emergencia, pero también una situación de estrés en cuanto a las necesidades que hay que solventar. Me gustaría que usted se dirigiera pues a los padres y que les dé una orientación en medio de todo lo que está pasando para sobrellevar esto que decíamos es una condición extraordinaria en este 2020. Sí, Manuel, decirles que en realidad estas nuevas medidas no cambian mucho la situación que ya teníamos, simplemente nos ordena para salir por grupos de determinados números de DUI a la calle. Nos ordena y nos hace cumplir lo que verdaderamente había que cumplir y que ya se estaba rompiendo. En ese sentido, los niños siguen estando en casa,
¿verdad? La situación sigue siendo la misma, siguen estando en casa. Tal vez los padres son los que están un poquito más limitados. Y en ese sentido, quisiera darles algunas orientaciones de los signos que ustedes tienen que ponerle atención en sus hijos, signos que sus niños pueden manifestar y que son signos de alarma, que ustedes tienen que tomar alguna medida para reducir ese estrés en los niños que se puede ir poco a poco convirtiendo en un trauma. Cuando un niño de 0 a 2 años disminuye su apetito, aumenta su irritabilidad, y quiere estar cerca del papá y la mamá todo el tiempo, es porque algo está pasando. Hay que ponerle atención y hay que buscar la manera de hacer salir ese estrés y tratar al niño de otra manera. Cuando un niño de 2 a 3 años tiene problemas para dormir, no se quiere acostar, le cuesta trabajo quedarse dormido, aumenta su irritabilidad, puede aparecer miedo sin motivo, miedo a todo. Entonces pongamos atención. Y cuando un niño de 4 a 6 años, además de todo lo que se acaba de mencionar, tiene problemas para concentrarse cuando está haciendo la tarea, realiza dibujos repetitivos, el mismo dibujo siempre, realiza sonidos guturales repetitivos que no tienen ningún sentido, o no quiere jugar con los otros niños, atención, mucho cuidado con lo que está pasando, buscar ayuda. En el ministerio tenemos los números donde usted puede llamar para recibir consejo psicosocial. Y recuerde, respirar, mantener la calma y pensar que nuestros niños son nuestro principal tesoro, es lo que más queremos. No los golpeemos, no los humillemos, no les gritemos. Esa es la peor forma de tratar a los niños y de resolver un problema. Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado en este día jueves. Sabemos que todavía pues hay mucho que hacer en medio de la emergencia. Sabemos que para educación hay muchos retos. Y bueno, le queremos agradecer que nos haya dado parte de su tiempo en esta mañana. Y pues le deseamos éxito en sus labores, señora ministra. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad de dirigirme a los padres de familia, a los docentes y a todos los televidentes. Recuerden, estamos todos ante el mismo desafío. Seamos solidarios, seamos empáticos. Gracias. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a regresar a las calles para conocer el impacto que está teniendo pues las nuevas restricciones a la movilidad y cómo si esto ha reducido el número de personas que están en las calles. Además les vamos a dar datos y actualizaciones sobre el tema del COVID-19 y su expansión tanto aquí en El Salvador como a nivel global. Continúen con nosotros, somos Hechos AM, regresamos enseguida.